¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como les anunciábamos. Nuestra entrevista hoy en Telebuendía Días con el senador Jorge Larrañaga, a quien le agradecemos su presencia en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy bien, muy buenos días, Nicolás, el gusto de estar con ustedes. La primera entrevista televisiva que da después del ciclo electoral, ¿era algo deliberado? ¿Se había tomado un tiempo para analizar más fríamente lo que se dio, para tomar un poco de distancia? Sí, tranquilidad en lo que significa las apariciones públicas. Era simplemente eso, alejarse un poco de los medios. Sí, la verdad que esa era la idea y es la idea. Respondí a una insistente invitación y por supuesto estamos acá. Bien, y ayer se publicó una columna en su página web, a través de las redes sociales, donde usted habla de que al Frente Amplio se le cayó la careta. ¿Qué es lo que quiere reflejar? Yo creo que es claro, cuando alguien termina confesando de que una fuerza política es gobierno y oposición al mismo tiempo, algún sector de la población le está mintiendo. Y aquí no es posible la construcción de la tesis esgrimida por gente en las redes sociales que resulta que porque la gente los votó en octubre del año pasado, tienen una suerte de legitimidad de 100-0. Y el resto de la oposición no podemos ni tenemos chance de opinar o no tenemos derecho de opinar. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de hacer política, la critico, porque no es posible que antes de la instancia electoral todo se podía prometer a todos, y resulta que después de la contienda electoral, cuando se asume, aparecen las dificultades que nosotros denunciamos durante la campaña electoral. ¿Usted siente que nos engañaron deliberadamente? Yo creo que hubo... A los votantes, cuando digo no se engañaron, hablo de los votantes. Un enorme doble discurso, un enorme doble discurso. Pasó el carnaval, se cayó la careta. No es posible que estén todos los días uno diciendo sí al Tiza, otros no al Tiza. Unos sí al Antel Arena, otros no al Antel Arena. Algunos manejando la peregrina tesis de la utilización de las reservas internacionales para inversiones. ¿Por qué peregrina Lo cual tesis? es un disparate. Es algo que está equivocado. El país tiene 18.000 millones de dólares de reserva, de los cuales hay unos 7.800 de reservas netas, y por disposición de la Carta Orgánica solamente puede utilizar un 10% del total de los egresos del presupuesto. Es decir, estamos hablando de unos 1.400 millones de dólares. Pero las reservas son para situaciones de crisis, para situaciones excepcionales. Le pertenecen al país. No es lógico manejarlas para inversiones, porque significa reconocer que el instrumento de las PPP fracasó. Bueno, pero hay connotados economistas que no son precisamente de izquierda y que han manifestado que sería bueno utilizar las reservas para obras de infraestructura, porque entienden que, entre otras cosas, hay un costo importante para el país por tener ese nivel de reserva. Yo no soy economista y he escuchado a otros economistas, incluso al propio ministro de Economía, Astori, que ha sido el conductor del lineamiento político, económico del Frente Amplio desde el 2005, y yo estoy dentro de los que creen que el país no puede arriesgar su grado inversor, su estabilidad del sistema financiero, para llevar adelante inversiones que sí se pueden llevar o concretar a través de la inversión privada, a través del instrumento que le dimos hace unos cuantos años ya y que mal han aplicado de las PPP, los proyectos de participación público-privada. Usted dice en su columna que los uruguayos son inteligentes y no se comen la pastilla de ese juego de gobierno y oposición dentro del Frente Amplio. Ahora, es un juego que es bastante explícito. Mujica, el pasado domingo, en una entrevista con el diario La República, decía que en el frente está el gobierno y también la oposición. Reconocía que con Astori y Vázquez son distintos, pero dice, estamos en el mismo cuadro. Discutimos, negociamos y al final decidimos y somos un mismo cuerpo. Bueno, ¿No es algo que lo hacen explícito y que todo el mundo lo sabe? Bueno, pero el senador Mujica es inimputable. Dice lo que se le antoja, un día una cosa y otro día otra. Yo le pregunto, Nicolás, le pregunto a la audiencia, ¿alguien puede creer con
con verdadera certeza que el sector de Mujica no le va a votar el presupuesto al presidente Vázquez? ¿Alguien cree que el Frente no va a levantar la mano en forma conjunta en el Parlamento para evitar las comisiones investigadoras? Entonces, ¿qué es eso de que son gobierno y oposición? No, aquí hay un conjunto importante de sectores políticos del esquema político nacional que no recibió el voto de Frente Amplistas y que somos la oposición. La oposición es todo aquel sector que estando en el Parlamento y no coincidiendo con el gobierno frente a una mala iniciativa, puede votar que no. Esa es la realidad. Entonces, más allá de pretender ocupar todo el escenario de la política nacional, tirando cortinas de humo, reforma constitución, tocar el tema de la propiedad privada, ante la arena sí, ante la arena no, tiza sí, tiza no, utilización de reservas, desindexación de salarios. ¿Quién hubiera pensado de que dentro del gobierno con el PIT-CNT estuvieran discutiendo eso? ¿Alguien puede sostener que el PIT-CNT es oposición cuando quien fuera integrante de la cúpula del PIT-CNT ahora ocupa uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura orgánica del Frente Amplio, como es Castillo? Pero por favor, cuando están hablando, la columna está basada, entre otras cosas, cuando están hablando incluso de que quizás pueda bajarse el paro general previsto para, creo que el 6 de agosto. Sí, 6 de agosto. Entonces, la columna intenta reflejar un pensamiento claro. El Partido Nacional, nuestro sector, nosotros estamos en la vereda del frente al gobierno. Estamos enfrentados a este tipo y a esta forma de hacer política. Vamos a ejercer una oposición leal, pero dura, clara, porque además no tenemos que rendir examen, porque cuando tuvimos que ayudar, ayudamos al gobierno del doctor Tabaré Vázquez en la crisis con la República Argentina, ayudamos al gobierno de Mujica en la situación de seguridad, de intento de reforma del sistema educativo nacional. ¿Qué se va a hacer con la educación de los hijos de los uruguayos? ¿Qué se va a hacer con la educación pública? Yo estoy manejando hasta la posibilidad de una convocatoria a la ministra de Educación en régimen de comisión general para que le explique al país y al Senado cuáles son los lineamientos básicos para conducir la educación en los próximos 5 años. ¿Usted cree que todavía no está claro ni por asomo lo que va a hacer el gobierno de Vázquez en materia educativa? Pero y por supuesto que no está claro. Pero ¿Y piensa convocar a Muñoz entonces? Pienso invitar a la ministra de Educación. ¿En régimen de comisión general? En régimen de comisión general tal vez, lo vamos a determinar. Yo algo adelanté dentro de la bancada de senadores del Partido Nacional. Lo importante es que el país sepa cuáles son los planes y los contenidos. ¿Por qué nosotros decimos que se ha tirado manteca al techo durante 10 años durante la bonanza económica? Porque realmente, en cuanto a los contenidos de las políticas, se ha fracasado. Tenemos una mejor educación, tenemos una mejor salud, tenemos mayor seguridad, tenemos mejor infraestructura pública. Una cosa, Nicolás, ¿cómo es posible que un país que creció durante 10 años a tasa de 6% anual termine con un déficit de 3.5% del producto? ¿Cómo van a hacer para corregir ese déficit de 3.5% del producto cuando el proyectado de crecimiento en los próximos años va a ser de 2.5%? ¿Cómo van a hacer? O sea que usted no cree, por ejemplo, que el déficit sea por las inversiones de las empresas públicas. Yo creo que el déficit es por un mal manejo de las finanzas públicas, dentro de los cuales está el tema de las empresas públicas. Es lógica la situación que se da en ANCAP,
Pero en ANCAP, por ejemplo, el pérdidas directorio muy dice importantes. la mitad del déficit que tenemos es por la evolución del tipo de cambio. Bueno, Y la otra mitad responde, entre otras cosas, a las inversiones que realizamos porque veníamos de un rezago de décadas y décadas de no invertir. estamos hablando de más de 300 millones de dólares de déficit. Sí, de los cuales esos 160 se dice que es por el tipo de cambio. ¿Y qué le parece? Pero digo, a eso le sumamos más de 300 millones de dólares que se perdieron en la aventura vergonzosa de Pluna. Un desastre, mal manejado, en un proceso licitatorio propio de una república bananera. Algo antológicamente disparatado, con una subasta trucha, con un postor que resultó ser un impostor, con un aval que lo terminó pagando alguien devaluadamente sin tener obligación legal de pagarlo, y con los aviones vendidos, desguazados. Por favor, digo, yo creo que tenemos fragilidad. Yo no vengo aquí a hablar con usted en este canal y decirle a los uruguayos que todo está mal, porque por supuesto reconocemos mayor empleo, disminución de la pobreza, pero hay vulnerabilidad en los sectores que han accedido a la clase media uruguaya, porque hay un porcentaje del 20% que puede retornar a la situación de pobreza. Entonces, a mí me parece que en los próximos tiempos el Uruguay va a asistir a una lucha entre todos por la defensa del trabajo, no ya por el crecimiento del salario, porque vamos a perder quizás fuentes de trabajo. Entonces, no se puede, lo que criticamos ácidamente, no se puede estar en esta suerte de tironeo, de delivery ideológico, como yo le pongo en el artículo, donde hay para todos los gustos, como decía el cómico Groucho Mar, aquí están mis principios, si no les gustan, tengo otros. Bueno, eso es lo que está haciendo el Frente Amplio hoy. Y ahora, como autocrítica, ¿no le está costando también a la oposición hacer frente a ese delivery ideológico del Frente Amplio? Posicionarse en la cancha, que es un poco lo que usted intenta hacer con la columna. Decir... Yo, con toda franqueza, no siento eso, que tengamos dificultad, más allá de que empiezan siempre los analistas políticos a expresar dónde está la oposición, no aparece la oposición, no tiene voz la oposición, es más oposición el PICNT que los partidos de la oposición. No, yo creo creo en el Partido Nacional. Nuestra colectividad política es la principal fuerza política de la oposición. Vamos a estar, repito, en la vereda de enfrente, ejerciendo una oposición leal y dura en el Parlamento, pero también, a mi modo de ver, con un partido en asamblea, en cabildo, recorriendo el país, recorriendo los barrios, las ciudades, explicándole a los uruguayos qué está pasando, qué queremos construir de soluciones, por encima de cualquier valoración de candidaturas de las cuales estamos absolutamente alejados de siquiera pensar. Lo que nos preocupa y nos obsesiona es la suerte del país, la construcción de políticas nacionales, la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura vial, el desarrollo del interior. Y por eso es que criticamos a un gobierno que dilapidó la bonanza de 10 años y resulta que ahora andan con una enorme tijera, con una motosierra, ya que en su momento tanto le dieron al tema de la motosierra en la campaña del 2009, andan con una enorme motosierra, con una espada de motosierra enorme, podando acá, podando allá. ¿Cómo es lógico que la ministra de Industria se quede calladita frente a la decisión del Poder Ejecutivo de decir, Antel Arena se suspende? Ella, que fue desde la presidencia de Antel la promotora de impulsar esa obra, incluso la apuraron entre la terminación del periodo de Mujica y el comienzo del gobierno de Vázquez, la apuraron todo lo que pudieron para hacerla inevitable. Ahora, sobre el fondo de la cuestión, ¿usted está de acuerdo o no que hayan suspendido la obra delante de la Arena?
Mire, nosotros básicamente fijamos nuestra posición y no estábamos de acuerdo con el Antel Arena, porque además va a suponer un gasto. El gobierno dijo 80 millones de dólares. El gobierno, desde el gobierno salió la cifra de 80 millones de dólares. No fueron los duros opositores que salimos con esa cifra, fue el gobierno. Pero bueno, no serán 80, dijeron que son 60, pero se están comiendo los aportes. En Antel dicen 53 más el equipamiento. Se estaban comiendo en los 40 y pico que dijeron inicialmente los aportes a la seguridad social, la parte impositiva, como si no la pagaran, como si hicieran una cáscara vacía. Es como si este canal tuviera esta caja y no tuviera las luces y todo el equipamiento. Desde Antel mismo se reconoce ya que saldría más de 60 millones de dólares. Entonces, ¿es lógico toda esta situación? ¿Lo que está pasando? ¿Cómo se va a cumplir con el 6% destinado a la educación? ¿Se va a poner fuerte usted para que se cumpla el 6%? Yo creo que se tiene que poner fuerte el país, la gente. Fue la promesa electoral que entre sonrisas en un acto político el presidente Vázquez comentaba con el exministro Lorenzo: de algún lado vamos a sacar los recursos económicos para llegar al 6%. Lo que a mí me parece que es verdaderamente poco creíble para la gente y contribuye al descrédito que se esté, por eso salimos en esta suerte de juego de la mosqueta, donde alegremente se sientan acá y uno dice una cosa. Después el otro día viene otro de otro sector y dice, pero ayer un reconocido publicista de un sector del Frente Amplio, más precisamente del sector de Astori, dijo claramente en un medio de prensa que si los que gobernaron Antel y ANCAP hubieran gobernado el país, perdían las elecciones. Entonces, ese internismo, es decir, vamos a ser también muy claros. Yo creo que el gobierno de Mujica ató las manos al gobierno de Vázquez. Lo condicionó. Cuando el actual ministro de Economía dice que no había coordinación en las inversiones. Pero ¿cómo puede decir el actual ministro de Economía que no había coordinación en las inversiones cuando él era el vicepresidente de ese gobierno? El vicepresidente. Pero Nicolás, yo creo que estas cosas no tienen que reflexionar. El gobierno tiene que poner la casa en orden y no estar en esta suerte de delivery, de ofertas a todo el que quiere escuchar. Ahora, un cántico y una sanata distinta. Más allá de este análisis que se hace con el diario del lunes y con los resultados electorales puestos, los resultados electorales puestos hablo. No, Nicolás, diario del lunes no. Nosotros lo dijimos antes de la elección. Bueno, a eso iba justamente. No venimos ahora a decirlo sorprendidos, no. Fuimos honestos. A eso iba justamente. Le dijimos al país y nos dijeron, no. Mujica nos dijo, pero resulta que no se puede gastar en tiempos de apertura económica, no se puede gastar en tiempos de bonanza, entonces ¿cuándo vamos a invertir? ¿Pero por qué termina ganando el Frente Amplio? Si ustedes lo advirtieron en la campaña, si usted dice que el gobierno de Mujica condiciona el de Tabaré Vázquez, ¿por qué termina ganando con mayoría parlamentaria, con luz en noviembre, ganando una intendencia más en mayo? Yo no critico la victoria del Frente de octubre y de noviembre. Ha ganado por una cantidad de aspectos, por la situación económica, por la oferta electoral seguramente. Creyeron más en la oferta electoral del Frente Amplio. Eso no quita que nosotros, en nuestro papel de oposición, donde tenemos una representación muy importante el Partido Nacional así la tiene, así la marca, con la presencia de senadores, de diputados, de intendentes, con una expresión política realmente la más fuerte de la oposición, que no marquemos este tipo de contradicciones que se han venido dando y que ahora se explicitan, pero es decir, sí, están haciendo un striptease de todo lo que
tenían ganas de decirse entre sí, y ahora como pasó la elección, no pasa ¿Y nada. no falta a nivel del Partido Nacional un análisis más profundo de lo que sucedió en el ciclo electoral? Seguramente lo daremos. Yo no Bueno, ya pasaron dos meses casi de las no elecciones de importa, mayo. pero las cosas no se hacen sobre lo caliente. Todos tendremos que asumir nuestras responsabilidades. Yo no eludo las mías, lo he dicho públicamente. Yo me siento corresponsable de lo que pasó en la elección interna con respecto a mi sector político, al resultado de la instancia electoral interna, que después tuvo un vaso comunicante y un efecto reflejo, yo diría, también de trascendencia en la elección nacional de octubre y de noviembre. Yo no rehuyo como dirigente político, yo soy lo que la gente quiera que sea. No estoy en donde estoy por un capricho personal de agarrarme a los sillones. No, si yo después del 1 de junio estaba ido de la actividad política. Después comprendí por el razonamiento de un conjunto importantísimo de compañeros que no podía en esas instancias de lucha política dejar a mi partido en el medio del camino cuando había todavía que transitar un tramo importante de la campaña electoral. Pero después de las internas usted tenía la decisión de irse. ¿Quién? Usted, después de las elecciones internas, Y ¿de perder la candidatura? Bueno, si usted prende y le pone replay a lo que yo dije el primero de coso. No, pero se había especulado con que usted se quería ir para Paysandú, que... Son versos. Yo amo a mi departamento, quiero a mi departamento de Paysandú. Ahí nací, seguramente mis huesos irán ahí. He criado mis hijos, siento una ligazón muy fuerte. Pero la idea suya entonces era irse para su casa. No. Hasta que después lo convencieron de ser candidato a la vicepresidencia. Para seguir en la actividad política, pero digo, no estar en la primera línea, como después terminé estando, y logramos que nuestro sector obtuviera 300.000 votos, 4 senadores, 16 diputados en todo el país. ¿Y la gente en la calle le pide que vuelva a ser candidato o no? Yo no me diga que va por el interior y la gente no le dice mi candidato. No voy a hablar de candidaturas. No, pero no le digo que hable de candidatura, digo, la gente se lo pide o no se lo pide. Voy a hablar de lo que pueda tener en esa relación, en ese aspecto. Cuando la gente me habla de candidaturas, yo digo, no es tiempo de candidaturas. Bien, la última, me quedan 30 segundos. Haciendo un pequeño balance de lo que sucedió en mayo. Usted en su momento no había sido muy hincha de la concertación, de este acuerdo entre blancos y colorados. Con los resultados puestos, ¿cree que habría que revisar el instrumento? Mire, la concertación es una herramienta. Como toda herramienta, bien utilizada puede terminar teniendo buenos resultados. No reniego de esa herramienta básicamente para Montevideo a la luz de la experiencia. Habrá que ver cómo se funciona en los próximos tiempos en el marco de la concertación. Habrá que ver también y consultar a la gente y a los compañeros que son dirigentes dentro del departamento de Montevideo, en un espacio político que tenemos que llenar, muy importante. Tenemos grandes dirigentes dentro del Partido Nacional en Montevideo. Hay renovación, hay jóvenes, hay alcaldes, hay concejales, hay ediles. Hay ciudadanos y ciudadanas que seguramente van a estar a la hora de la construcción de una respuesta de un partido que tendrá que reformularse, tendrá que reformarse y tendrá que cambiar seguramente los manuales de hacer política para llegar a la gente y para intentar ganar el respaldo de la gente en el próximo tiempo electoral. Bueno, me interesa eso de rehacer los manuales, así que seguramente volveremos a conversar en poco tiempo. Senador, le agradecemos su presencia. Muchas gracias, Nicolás. Que pase bien. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más información.